Muchachos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que nos va a permitir entender de mejor manera cómo calcular un valor presente o un valor futuro dependiendo de lo que se requiera en cada problema. ¿Ya? El primer problema habla de sistema Iprisionit, ya que es una fábrica de transductores de nivel líquido de una gran exactitud. Ya investiga si debe actualizar algún equipo ahora o hacerlo después, dado a que el costo hoy es de 200.000. Entonces nos piden cuál va a ser la cantidad equivalente dentro de 3 años con una tasa de interés del 10% anual. Entonces lo que ustedes deben hacer en este caso es, y en todos los casos en realidad, es proceder a registrar los datos que están en el enunciado. Por lo tanto, a mí me dice que el valor hoy es de 200.000 pesos, lo que vendría siendo el valor presente. ¿Ya? El horizonte temporal es de 3 años. Sabemos que nuestra tasa de interés es de un 10% y tenemos que calcular F. Por lo tanto, el flujo, bien sencillo para este ejercicio, va a quedar solo de 3 periodos. Y en el tercer año es en donde se posiciona el valor que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Ahora, para poder hacer el cálculo, ustedes ya saben que tenemos que usar el factor de F dado P. ¿Por qué F dado P? Porque nosotros ya conocemos el valor de P y tenemos que calcular F. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, la notación para este factor es esta. Por lo tanto, ahora solo reemplazamos F dado P a un 10% y a un periodo de 3 años, ¿cierto? Este factor ustedes lo tienen que encontrar en la tabla de factores o en su defecto ingresarlo en el Excel que le arroja el valor del factor. Por lo tanto, el factor multiplicado por el valor presente me va a dar un valor futuro de 266.200 pesos. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Que 266.200 pesos en 3 años más es el valor equivalente a 200.000 pesos en el año presente. Ya, por lo tanto, este valor con los 200.000 pesos tienen el mismo poder adquisitivo en distintos instantes de tiempo. Bueno, continuando con los ejercicios, procedemos al segundo ejercicio que está también dentro de los enunciados en su material de PowerPoint, que habla acerca de Petróleos Chile e IRL. ¿Cierto? Nosotros acá tenemos que hacer un cálculo distinto. ¿Por qué? Porque el problema nos pide calcular el valor presente dado un valor futuro, a diferencia del ejercicio anterior que debíamos calcular el valor futuro dado un valor presente. Por lo tanto, el factor a utilizar es diferente. ¿Ya? Nosotros tenemos que el valor futuro tiene un valor de 600.000, un horizonte temporal de 4 años, el P lo desconozco y la tasa de interés es del 12%. Por lo tanto, mi flujo de efectivo va a quedar en el horizonte temporal de 4 años, con un F conocido y un P por conocer. Por lo tanto, el factor que nosotros vamos a utilizar en esta instancia es P dado F con la tasa de interés y el horizonte temporal. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta forma de cálculo. El valor futuro es de 600.000. P dado F a 12% en 4 años. Este valor ustedes lo pueden calcular o lo pueden sacar de la tabla. En este caso fue obtenido de la tabla y su valor es de 0,6355. Muchachos, es importante que sepan que aunque lo saquen de la tabla o lo calculen en Excel o en calculadora o manualmente, el valor va a ser siempre el mismo, ¿ya?
sino que ustedes tienen que buscar cuál de los métodos les acomoda mejor para poder obtener este factor. Ya, por lo tanto, el valor presente correspondiente es de 381.300. ¿Qué quiere decir esto? Que un valor de 381.300 pesos hoy equivale a 600.000 pesos en un periodo de 4 años a una tasa de interés del 12%. ¿Ya? Bueno, y como último ejercicio de los factores P dado F y F dado P, vamos a solucionar el problema que habla de la empresa fabricante de automóviles Volkswagen. Ya, como ya es de costumbre, se tienen que anotar los datos, qué es lo que nos están pidiendo, que en este caso es el valor presente. El valor futuro es un valor ya conocido de 75 millones de pesos. ¿Ya? Una tasa de interés del 18% y un horizonte temporal de 2 años. En este caso, cuando los flujos de efectivo son muy cortos y no se explicita en el problema que se tiene que diagramar, no es necesario que lo hagan. Muchas veces es de ayuda a diagramar cuando son muchos años en el flujo de efectivo para poder ordenarse, ¿ya? Pero en este caso no es tan necesario. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Y en este caso, como necesitamos calcular P, vamos a utilizar el factor P dado F. Ya, yo les recomiendo que siempre antes de iniciar el cálculo vayan escribiendo cuál es el factor que tienen que utilizar para que no se enreden, ya, porque hay ocasiones en donde tienden a enredarse los estudiantes, ya que los factores son similares, ya, especialmente cuando se dirigen a la tabla a buscar los distintos valores dependiendo de las tasas de interés o los horizontes temporales. Ya, siguiendo con el problema, el valor futuro lo conocemos, que es de 75 millones, lo voy a abreviar así. P dado F a un 18% a 2 periodos. Este factor tiene un valor de 0,7182 extraído desde la tabla, que ustedes ya tienen en su poder, lo que da como un valor resultante un valor presente de 53.865.000. Por lo tanto, como ya lo hemos visto en los otros problemas, la interpretación de este resultado es que hoy 53.865.000 equivale a un valor futuro de 75 millones de pesos en un horizonte temporal de 2 años y a una tasa de interés del 18%.